La palabra de Dios es vida eterna, y a través de ella conocemos quién es Dios, quiénes somos nosotros y cuál es su propósito para nuestras vidas. Acércate a Dios a través de su palabra aquí en Biblia Time. Bienvenidos a un nuevo episodio de Biblia Time. El día de hoy estamos comenzando nuestra temporada 3. Sí, la número 3. Ya han sido 3 meses de este año. Este mes de marzo ya va a acabar. Y pues vamos a empezar la temporada 3 llamada En tus zapatos. Pero, ¿quién en nuestros zapatos? Dios en nuestros zapatos. Dios en nuestro lugar cuando se encarnó y se hizo hombre. Entonces, para ello, el día de hoy veremos a un Jesús de 12 años. Sí, 12 años. Y vamos a leer eso en Lucas 2, de los versículos 41 al 52. ¿Sí? Entonces vamos a leer, acompáñenme. El niño Jesús en el templo. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre María. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, o sea, era obediente. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces, aquí vemos a Jesús esta experiencia especial que nos narra de la infancia de Jesús, ¿no? Entre su infancia, su adolescencia, 12 años, ¿no? Una edad de transición culturalmente y pues físicamente. En aquel entonces 12 años, ya 13 años ya se les está considerando como hombres, ya participaban en actividades con sus padres, todo era una etapa de cambio, una etapa de segunda mayor madurez, mayor crecimiento. Y aún físicamente nuestro cuerpo se desarrolla, más crecemos, todo. Y pues Jesús vivió esa transición y cuando tenía 2 años se perdió en medio de una fiesta judía, la Pascua, en la que recordaban cuando Dios lo salvó de morir por una plaga que mató a todos los primogénitos. Tuvieron que poner sangre de cordero en la puerta de su casa para que la muerte no llegara a ellos. Y esto era una simbología y referencia a la muerte de Jesús, y de eso vamos a hablar ahorita. Entonces, en esta celebración, en la que conmemoraban eso y que se celebra todos los años, en el primer mes del año judío, sus papás iban con Jesús. Jesús también tenía sus primos, sus tíos, sus amigos, porque cuando viajaban iban todos en conjunto, pues, para no ir solos y encontrarse con ladrones, saqueadores, animales salvajes. Entonces iban en conjunto. Entonces así fueron, y pues Jesús fue a esta reunión, a esta fiesta. Igual que nosotros podemos celebrar el cumpleaños de alguien, la Navidad, el Año Nuevo, Día de la Madre, del Padre, ¿no? Tenemos amigos, tenemos parientes, estamos con sus padres, con sus hermanos, porque Jesús tuvo medios hermanos, o sea, sus hermanos que eran hijos de María y José, ¿no? Eso también nos narra más adelante en la Biblia, en los Evangelios. Entonces, Jesús entiende perfectamente qué es tener familia, qué es tener amigos, todo ello. Todo eso él lo entiende, que sea reuniones, acompañar a tus padres. Él sabe todo eso, él sabe cómo se siente, él estuvo en nuestro lugar. Pero ahora acontece que se perdió y sus papás no sabían dónde Jesús estaba. Y con esta experiencia que nos narra la Biblia, porque
por alguna razón nos la narra la Biblia, algo Dios nos quiere enseñar, siempre nos quiere enseñar. Entonces el día de hoy veremos 3 cosas sobre Jesús en nuestro lugar como un niño de 12 años. Y lo primero es independencia. Pues mezclándose y chocando, al igual que las ideologías en guerra. Pueden que estén pensando en la independencia de los países o en cosas así, pero la independencia no quiere decir que te liberes de tus padres, que seas libre y hagas lo que te dé la gana, sino de que seas autónomo y sepas hacer lo que tienes que hacer de la manera correcta y responsable. Y Jesús demostró eso. Por ejemplo, Jesús aquí se perdió y sus papás no sabían dónde podían encontrarlo. Pensaron que estaba entre los demás amigos o los demás parientes. Ahora, ¿cómo eras tú cuando tenías 12 años? ¿Solo has envejecido? ¿O también has madurado? Jesús en ese caso pensaron que estaba con sus parientes, con sus amigos, pero Jesús ¿con quiénes estaba? Con los doctores de la ley, con los expertos en las escrituras, con los expertos en la palabra de Dios, y con ellos estaba aprendiendo. ¿Con quiénes te juntas tú? ¿Con quiénes paras tú? Si tus papás tuvieran que buscarte en algún lado, si alguien tuviera que buscarte en algún lado, ¿dónde te buscaría? ¿En el colegio? ¿En la iglesia? ¿En un parque? ¿O en una discoteca? ¿En una fiesta? ¿En la casa de un amigo haciendo cualquier cosa? ¿Dónde te buscarían tus padres? ¿Dónde te buscarían las personas que te aman? En caso de Jesús, Jesús estaba parando con gente sabia que le estaba enseñando, porque él estaba escuchando, él estaba aprendiendo, se estaba juntando con gente que iba a sumar para su vida, teniendo 12 años. Por eso dice, el que se junta con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Si tienes malas compañías, eso va a corromper tus buenas costumbres, tus valores. Y Jesús acá está siendo independiente porque dice que sus padres no lo encontraron sino hasta después de 3 días. Porque sus papás ya habían viajado un día y se dieron cuenta que Jesús no estaba. Entonces volvieron a viajar otro día de vuelta a la ciudad y en la ciudad lo estuvieron buscando un día más hasta que por fin lo encontraron. ¿Cómo Jesús sobrevivió? ¿Cómo pudo comer? ¿Dónde durmió? ¿Con quiénes estuvo? ¿Cómo seguía vivo? ¿Cómo así no lo habían secuestrado o le había pasado algo o los soldados romanos lo habían extorsionado? ¿Cómo así? Él fue independiente porque los mismos miedos que los padres tenían en aquel entonces hasta ahorita. O sea, un padre que se le pierde a su hijo obviamente está preocupado, si le pasó algo, si está pasando hambre, frío. Preocupaciones también como el de hoy, y en ese caso era el imperio romano el que subyugaba a los israelitas. Entonces había violencia, había gente crucificada en los caminos, un medio de opresión y para sembrar terror. Entonces, hoy en día también estamos viendo eso en muchas partes del mundo, en muchos países, ¿no? Extorsiones, violencia, gobiernos corruptos. Y en medio, obviamente, sus papás se preocuparon de que Jesús estuviera solo en Jerusalén, la capital del país. Pero Jesús mostró independencia. Jesús mostró saberse cuidar y saber escoger con quiénes estaba y saber dónde debía estar. Él sabía y escogió bien, escogió estar en la casa de Dios con gente sabia que lo iba a escuelear, que le iba a enseñar, y de esa manera él podía aprender y crecer. Ahora, ¿tú eres independiente o eres un mantenido en tu casa? ¿Qué cosas sabes hacer? ¿Sabes cocinar? ¿Sabes lavar tu ropa? ¿Sabes viajar por la calle? ¿Te sabes ubicar? ¿Sabes preguntar? ¿Sabes tomar el bus? ¿Sabes hacer trámites? ¿Sabes algo? Si quisieras empezar un negocio, ¿sabes cómo se hace? ¿Sabes qué son los impuestos siquiera? Todas esas cosas que necesitamos saber porque en algún momento, si ahorita somos por ejemplo, adolescentes o jóvenes que vamos a empezar todo esto, pues tenemos que aprenderlo. Y ya pues los adultos ya han aprendido con la experiencia de todo esto y aún así necesitamos seguir aprendiendo y aprender independencia, como lo hizo Jesús. A sus 12 años ya estaba mostrando independencia. Ahora, el segundo punto que vemos aquí en Jesús es una palabra no muy agradable que a veces golpea nuestra cabeza. La palabra es obediencia. Obediencia. La obediencia es algo que nos cuesta muchas veces. Obedecer a las autoridades, obedecer a nuestros padres, obedecer incluso el buen consejo. Nos cuesta, pero acá dice que Jesús, mira, si bien se perdió Jesús no lo hizo por desobedecer a sus padres, Jesús no lo hizo por maloso, por
querer molestar a sus papás o porque era un niño rebelde, no. No, Jesús era santo y puro desde que nació hasta que murió. La Biblia sí nos dice en Hebreos 5 que Jesús aprendió obediencia, o sea, en su naturaleza humana se tuvo que desarrollar, tuvo que aprender. No es que como era el Hijo de Dios, nació sabiendo cuánto era 2 más 2 o todo, o sea, él en su naturaleza humana fue aprendiendo y aprendiendo, pero seguía teniendo la naturaleza de Dios. Por eso Dios se puso en nuestro lugar, aprendió, se desarrolló, creció como Jesús. Entonces, una de las cosas que él hizo, siendo el Hijo de Dios, siendo el creador del universo, fue obedecer a sus padres. Porque dice que, o sea, esta ocasión fue única, no dice que Jesús se andaba fugando, ¿no? Porque no hay justificación para desobedecer o para hacerlo mal, no es que por el fin justifica los medios, no. Esa ocasión es única y solo Dios sabe por qué Jesús se quedó ahí en Jerusalén. Por obediencia a Dios. Y es que por encima de obedecer a sus padres está la obediencia a Dios. Pero la obediencia a Dios no nos lleva a deshonrar a nuestros padres, a pecar contra nuestros padres. Esta es una ocasión única, con Jesús perfecto, el Hijo de Dios. Y nos aclara aquí la Biblia como para que no creamos de que, como Jesús era el Hijo de Dios, hacía lo que le daba la gana. No. Dice que cuando regresó a Nazaret después de esto, estaba obediente, era obediente a ellos. Y por eso María se quedó como que, ¿y este chico quién se? O sea, este chico, qué loco. Está interesado en las cosas de Dios, es obediente, ¿no? María pensaba en todo esto y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Jesús era obediente, obedecía a sus padres, siendo el Hijo de Dios, siendo mucho más poderoso que sus padres, siendo un ser totalmente superior a sus padres. Realmente era superior que sus padres, porque era el Hijo de Dios. Sin embargo, los obedeció. Y también obedeció a las autoridades más adelante, a las autoridades políticas, a las autoridades religiosas. Supo respetarlas, supo obedecer, aunque claro, Jesús no se sometía a regímenes u órdenes corruptas, no, él decía la verdad y se mantenía firme en la verdad, pero sabía obedecer. Sabía obedecer a sus padres, sabía obedecer a Dios. Esa obediencia a sus padres era una muestra de que realmente obedecía a Dios. ¿Somos obedientes? Del 1 al 10, ¿cuánto calificas su obediencia? 1, 3, 5, más o menos, a veces sí, a veces no. 8, 9, casi soy obediente al 100%, pero hay cosas que no hago. Jesús era obediente, totalmente obediente, y aquí lo vemos. Y por último, algo increíble que nos debe inspirar a todos es el crecimiento. Crecimiento. Dice que Jesús crecía en sabiduría, estatura y gracia. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es más que conocimiento e inteligencia, es conocimiento e inteligencia aplicados en tu vida. Esa es la sabiduría. La estatura obviamente hacía referencia a un crecimiento físico, ¿verdad? Desarrollo hormonal, todo ya a Jesús le creció bello, era más grande, se estiró, todo. Y gracia, favor delante de Dios y ante los hombres. Amaba tanto a Dios, obedecía de tal manera a Dios que Dios estaba feliz con él, Dios estaba contento con su hijo, y lo mismo las demás personas. ¿Quién no quiere a un muchacho, a un chico que es obediente, respetuoso, servicial? Todo eso era Jesús. Y todos lo notaban, porque dice que eso crecía en gracia para con Dios y con los hombres. Iba creciendo, iba mejorando en estos tres aspectos. Ahora vemos aquí que Jesús ya estaba creciendo desde ahí, desde los 12 años, no esperó al último año de secundaria, o no esperó a que ya fuera tiempo de universidad para decir, bueno, voy a decidir qué voy a hacer con mi vida. Desde los 12 años él ya sabía qué quería hacer con su vida. Estar en los negocios de su padre, aprender de Dios, porque a los 30 años él empezaría a hacer milagros, a sanar, a enseñar durante los 3 años que estuvo con los discípulos y todo eso, hasta que iba a morir en la cruz y resucitar al tercer día para luego regresar al cielo después de haber preparado a sus discípulos. Todo ese plan de vida Dios tenía para Jesús y Jesús se preparó, conociendo la Biblia, orando, pasando tiempo con su Padre, todo eso para poder hacer lo que tenía que hacer. En esos 3 años Jesús estuvo claro, al final de este tiempo voy a morir en la cruz, al final de este tiempo voy a cargar con el pecado de todos
en el mundo y todos en la historia. Y Jesús se preparó. Jesús ya se dispuso. Jesús tenía un objetivo y una mente clara. Jesús no dijo, bueno, vamos a ver qué pasa con la vida. Bueno, es que aún no sé. Jesús ya sabía qué iba a hacer. Y por eso, a partir de eso, estaba creciendo. ¿Y eso en qué estamos creciendo? ¿Estamos creciendo en sabiduría? ¿Somos más sabios que hace unos años? ¿O seguimos tomando decisiones tontas, decisiones equivocadas, decisiones apresuradas? Físicamente, bueno, ese crecimiento es natural. En algo crecemos, algo ocurre. Cuando avanzamos en edad, nos vamos envejeciendo. Y eso es normal, es parte del crecimiento natural. Pero eso me quiere que crezcamos en sabiduría y gracia. Que podamos ser sabios y que podamos hallar gracia delante de Dios. O sea, podamos serle agradable a Dios y también a las personas. Ser una persona de buen testimonio, una persona buena gente, y más que buena gente, una persona como Jesús. Entonces, hoy Dios nos llama a que podamos crecer, que podamos ser independientes, que podamos ser obedientes, porque Jesús nos lo modeló. A tan temprana edad ya estaba siendo alguien bastante maduro, porque estaba aprendiendo, porque estaba dispuesto a escuchar, porque sabía con quiénes estar y dónde estar. Entonces hoy, tengas exactamente 12 años, tengas un poquito menos, tengas más, 15, 16, 14, 13, 20, 20 y tantos, 30 y tantos, 40 y tantos, aún puedes aprender de Jesús y aprender a ser independiente, obediente y en constante crecimiento según la voluntad de Dios. Quizá ya aprendiste a hacer las cosas de adulto, ¿no? De trabajo, tantas cosas, quizás ya estás en esa etapa de tu vida, pero aún Dios quiere que puedas seguir aprendiendo. Puedas ser independiente en lo que a ti te corresponde, porque todo es de Dios. Así que independientes en lo que nos toca, pero dependientes de Dios. Aprendiendo sabiduría, creciendo para el propósito y el plan muy bueno que Dios tiene para nosotros. Así que gracias que Jesús se puso en nuestros zapatos, gracias que Jesús nos entiende y podemos ver este hermoso y precioso modelo que Él nos da. Así que te animo hoy a que puedas orar, puedas buscar a Dios, puedas leer la Biblia y ver el modelo de vida que Jesús tiene para ti, para que puedas crecer desde hoy. No esperes a tener dinero, no esperes a que, cuando tenga más tiempo, no esperes a que, cuando lleguen las personas a mi vida, después de hacer esto. Hazlo ya, porque el tiempo va a pasar sí o sí. Así que haz lo que va a aportar a tu crecimiento, haz lo que te va a ayudar a ser más obediente a Dios, haz lo que te va a ayudar a ser más responsable e independiente. Hazlo ya, empieza hoy. Entonces, ese es nuestro episodio de Biblia Time. Nos estamos viendo en los siguientes episodios de esta maravillosa temporada, que será la temporada 3, en tus zapatos. Que Dios te bendiga.